nombre es Juan Esteban Aristizábal y aquí comienza mi verdadera historia en 6am. Ustedes lo pidieron, se lo prometimos y aquí está. Por fin el aclamado artista paisa Juanes llegó para contar su verdadera historia de vida al país, esa la que muchos quisieran conocer. Yo sentía que yo me iba a matar en ese momento. Creo que el chofer falleció. Este promete ser un programa muy emocionante. Hundo el acelerador y arranco como un loco en ese carro y me cogen a tiros. Aquí comienza Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy el protagonista es el admirado Juanes, un inmenso entre los grandes. Te voy a contar una historia muy divertida. Bueno, en 1972, 9 de agosto, nací en la Clínica del Rosario. A las 3 de la mañana más o menos, mi mamá me cuenta que pesaba 10 libras y que era gigante, muy gordito, que todas las enfermeras le decían, pero doña Alicia, que bebé tan hermoso, que bebé tan hermoso. Y siempre me cuenta eso, siempre me lo cuenta. Ese bebé gordito y hermoso llegó para llenar de luz a su familia. Con evidente nostalgia, Juan Esteban recuerda lo gratificante que fue su infancia junto a sus 5 hermanos en Carolina del Príncipe, lugar donde nacieron sus padres. Salíamos del colegio y ese mismo día nos íbamos para la Carolina. Yo recuerdo que salíamos un viernes de vacaciones, llegaba a la casa, dejaba la mochila y me montaba en el carro de mi papá y arrancábamos para Carolina. Los 6 hermanos, mi papá y mi mamá. Y nos quedábamos siempre en el pueblo todas las vacaciones, es decir, Semana Santa, junio, julio y después en diciembre. Y para mí eso fue algo hermoso, porque digamos que la infancia fue entre mi casa en el centro de Medellín, el colegio y Carolina del Príncipe. En mi casa siempre había mucha música. Mi papá cantaba constantemente, mi hermano mayor y todos mis hermanos tocaban la guitarra y cantaban. Éramos demasiado unidos, pues éramos como que vivíamos todos muy conectados ahí en la casa. Siempre fue de esa manera. Y en el pueblo estábamos pues en el campo, felices, bañábamos el ganado con mi papá, que tenía como un supermercado en la plaza del pueblo. Y en la finca que quedaba como a media hora del pueblo tenía ganado. Pero mi papá pues trabajó toda la vida muy duro para podernos dar estudio, para poder ir al colegio y para poder ir a la universidad. Éramos 6 hijos, entonces imagínate. Luego de recorrer el mundo, de visitar lugares maravillosos, de conocer personas súper importantes, nuevas culturas y de vivir grandes experiencias, ha ratificado que su sitio preferido es Medellín. Medellín siempre será mi principio y mi final. Justo en este momento de mi vida, y en los últimos años, pues he tratado como de hacer un viaje hacia la infancia para madurar, como para recordar de dónde vengo y quién soy y qué fue lo que me motivó a hacer tantas cosas como, por ejemplo, la música. Y creo que ha sido muy hermoso poderme conectar como con esos recuerdos de los más recónditos de mi infancia. Aunque a veces dicen, es que vive fuera del país. No, su corazón está aquí constantemente, está pendiente de los detalles. Creo que otra cosa muy bonita de él es que se conecta con las personas a profundidad, está realmente presente. En una semana del colegio, yo estaba, no sé, en primaria, por ejemplo, y me dio papera, que se te hinchaba por acá y acá. Y yo no pude ir al colegio como por 8 días. Y en esa soledad, digamos, de las mañanas, porque todos mis hermanos se iban y yo me quedaba solo en la casa, y habían 2 canales para ver televisión, o sea, no era como hoy en día, había Canal 1 y Canal 2 y chao. Encontré, como que andando por la casa, encontré una lira en el closet de uno de mis hermanos. Pues ahí como sin cuerdas, le faltaban 5 cuerdas, pero yo saqué esa lira de ahí, la encontré y empecé como a tocarla y yo decía, esto me encanta, o sea, esto me fascina el sonido de este instrumento, pero yo no sabía tocar nada, ¿sí me entendés? Creo que eso fue muy importante.
El héroe del barrio que abrió puertas, soltó cadenas, despertó las ideas de cabello largo aquella mañana de sábado, donde todo comenzó. Yo recuerdo cuando estaba en primaria, que fue cuando mi profesora se dio cuenta que yo cantaba y tocaba la guitarra. Entonces, una vez me dijo, bueno, para el acto cívico del viernes entonces necesitamos hacer diferentes actividades. Juan Esteban, usted puede cantar, ya me dijeron que usted cantaba, traiga la guitarra, porque mis hermanos también cantaban en el colegio y yo me montaba con ellos a cantar. Y entonces, bueno, empecé como a medio, como explicarte esto, como a vencer la timidez de montarme en un escenario a cantar. Que en mi casa escuchaban mucho Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, era como una cosa constante. Y yo sacaba todas las canciones a oído, o sea, ponía la grabadora, antes ponía play, stop, para atrás, para adelante, y sacaba todo a oído. Yo no sabía pues cómo ni leer partitura ni nada de eso. Y en ese momento tuve como esa epifanía de sentir, yo me quiero dedicar, pues a esto me encanta, esta conexión como con algo más grande que yo. Y la música era como esa energía y el canto y todo. Llegaba mi papá y se sentaba con mi mamá y las tías y los amigos, entonces por la noche, Juan Esteban. Entonces yo tenía que bajar acá, cante Samba de mi Esperanza. Entonces yo cogía la guitarra y cantaba Samba de mi Esperanza. O pues cualquier canción. A veces cuando cantaba canciones groseras, mi papá decía, pero ¿qué es esa grosería, hombre? ¿Dónde aprendiste eso, hombre? Y todos mis hermanos se morían de la risa y era como imitaba a los tíos, a las tías. En su momento, en su niñez, nunca soñó y nunca pensó estar en el nivel en el que está ahora, de ser uno de los multipremiados más importantes del mundo, pero yo siento que él mismo sí forjó una educación musical y una educación pues afectiva también para lograr eso, porque claro, desde muy niño al lado de sus hermanos empezaron unas jornadas de guitarra, de composición, de conocer mucha música argentina, por ejemplo, y pues ellos entre la familia empezaron a forjar artistas. Llega la adolescencia y empiezo a vivir la ciudad, empiezo a vivir Medellín, a entender lo que era esta jungla, ¿me entiendes? Un lugar hermoso, pero lleno de contrastes, en una época muy complicada para Colombia y obviamente para Medellín. Imposible regresar a su adolescencia y dejar pasar por alto la primera vez que su vida estuvo en peligro. Yo vivía en el centro de Medellín, el bus me recogía, subía a las montañas de Prado y después subía y luego bajaba hasta la Universidad de Antioquia y llegaba al colegio. Pues en una de esas al bus le fueron los frenos. Cuando estaba arriba empezó a bajar y eran como San Francisco en las películas, que bajan así, ¡fuan! Así, un tron, tres. Bueno, se le han ido los frenos al bus del colegio. Entonces, cuando nos damos cuenta de que eso está pasando, vemos al chofer que trata de frenar con la caja del bus, le mete, digamos, el cambio para frenar y explota la caja. ¡Prácata! Y ese bus arranca putado para abajo. ¿Sí? Todos gritando, el profesor gritando, Dios mío, ¿qué está pasando? Todos, yo levanto mi rodilla derecha y la pongo así contra la silla de adelante y después de 3 cuadras el bus no podía voltear a ninguna parte porque había una casa. Entonces el bus se clava, literal, se clava en la casa. Obviamente el pánico fue miedoso, pues porque yo sentía que yo me iba a matar en ese momento. Creo que el chofer falleció, nosotros lo único que lo vimos fue pues un tipo ahí, se le veía la cara de la sangre que tenía, como totalmente. Nos bajamos, varios pues, chicos del bus tenían pues algunas aporreones y cosas así. O sea, eso fue una cosa en el colegio pues, que todo el mundo habló de ella y fue muy impresionante pues, porque hubo heridos, el conductor del bus pues lamentablemente falleció, pero sí, fue como una historia, como un boom de eso que todo el mundo habla. Sus padres descubrieron casi por casualidad el enorme talento que tenía el consentido de la casa. Lo veían como un bonito hobby. A mi casa llegó un acordeón. Yo no sé por qué llegó un acordeón. Algún amigo de mi hermano lo llevó y lo dejó allá. Y yo un día empecé a sacar la comparsita en el acordeón. No era un acordeón de botones, pues como lo que sino de teclas. Y empecé a sacar la comparsita y mi papá escuchó eso. Entonces le dije a mi mamá, ve, este muchacho tiene como talento para la música.
comprémosle un acordeón. Entonces le compré un acordeón. Ese acordeón me lo robaron de la casa, yo no sé por qué se desapareció. Entonces siempre me apoyaban, ellos les encantaba que yo cantara y todo eso, pero ya después cuando yo dije quiero dedicarme a la música, ahí sí ya fue diferente, porque ellos en ese momento aquí en Medellín, y mi familia pues tan conservadora, te hablo de hace más de 30 años, 40 años literal. Pensar en que ibas a estudiar música, ibas a vivir de eso, era una utopía, eso no podía pasar. La vida lo ha sacudido varias veces. Juanes guarda grandes cicatrices de dolor en su corazón, como la masacre de la discoteca Oporto, ordenada por Pablo Escobar para el 23 de junio de 1990, en la que cerca de 23 personas fueron asesinadas a manos de un grupo de 20 encapuchados. Ahí murieron 2 amigos suyos. Juanes en ese momento cursaba sexto de bachillerato. A Oporto, llegué con mis amigos del colegio, íbamos a entrar, había fila, no sé, algo pasó que nosotros no pudimos entrar. Yo no recuerdo muy bien la razón, pero no pudimos entrar porque estaba lleno. Entonces nos devolvimos y nos fuimos a una discoteca, a un bar. Cuando estábamos pidiendo para comer, llega el mesero corriendo y nos dice, váyanse ya para la casa, váyanse ya para la casa. Pues salimos de ahí y al otro día nos enteramos de lo que había sucedido. Y ese día fue pues, una matanza que fue muy famosa, lamentablemente, en Medellín, que fue la matanza de Oporto. Y ahí murió un compañero de nosotros del colegio y hubo otra persona que sobrevivió, que quedó muy herido, pues, y cuenta toda la historia después de. Era tímido en el colegio, en los escenarios, en la calle y también con el sexo opuesto. Mi primera novia fue como a los 16, 17 años, por ahí, 18 años, y yo era pues demasiado es que no podía hablar, yo no sabía, a mí me costaba mucho relacionarme con las personas. Él es ahí va un poquito más tímido de lo que parece al final, porque finalmente Juan es siempre pues, muy tímido, pero siempre ha tenido como un mecanismo de atracción muy fuerte con la gente. Pasé mi colegio, tuve mi primera novia, me enamoré locamente, tuve como 3 años con ella, cuando se acabó mi relación con ella casi me muero del despecho, yo no me podía parar de la cama de la tristeza tan horrible que tenía. Llego a la universidad y en ese periodo conozco pues a otra de mis novias que amé profundamente por muchos años, casi 7, 8 años. Después terminamos, otra vez casi me muero. Incluso cuando conocí a Karen se burla de mí porque decía, es que no hablabas nada, yo te tenía que sacarte las palabras. Pero siempre, no sé, era como, encontraba la manera de conectarnos, ¿me entiendes? Pero no era pues como sociable para nada, nunca. Ya regresamos. Un tiro entra justo aquí al frente del timón, aquí al frente donde está mi cabeza. Continuamos en Se dice de mí con la vida de Juanes, un paisita que soñaba con ser artista. Él solo quería que en su tierra escucharan su música. Vivió y creció en una época difícil para Medellín. La violencia estaba a la orden del día y la música era su forma de escapar. Ahora lo veo en perspectiva y entiendo que eso me ayudó demasiado, pero fue horrible porque casi que nos habíamos acostumbrado pues, al sonido de las bombas por las noches o a estas masacres terribles que sucedían cada día. Él, en ese momento en el que estaba haciendo canciones, la ciudad se debatía entre la vida y la muerte y se desangraba en hilos de sangre por todas las calles. Muchas veces estuvimos demasiado cerca de la muerte. Quizá eso que ha pasado tanto en este país, porque en Bogotá y en muchos otros lugares del país también ha pasado, ha sido lo que ha hecho que nosotros de alguna forma seamos más creativos o seamos más echados para adelante o queramos siempre como superarnos de alguna manera, algo que nos lleva como a seguir adelante. Su vida estuvo en peligro varias veces. Una de ellas fue su responsabilidad, o mejor, su irresponsabilidad. Estaba manejando, pasado de tragos, y se encontró con un retén del ejército.
en una de esas locuras mías, borracho en esta ciudad, porque fue en la época de la universidad. Iba, ya eran, no sé, 2 de la mañana de pronto, había tomado mucho, iba manejando, te hablo del año 90 y algo, o sea, no sé. Había un retén del ejército, cuando yo veo que me paran y yo estaba borracho, ¿me entiendes? Muy borracho. Y yo en vez de parar, hundo el acelerador y arranco como un loco en ese carro y me cogen a tiros. Entonces, un tiro entra justo aquí al frente del timón, aquí al frente, donde está mi cabeza, ahí está el tiro. Pues yo me agaché, eso milagrosamente, o sea, no me mató. Después otro tiro quedó en el reloj. Era un Mazda Coupé, entonces que tenía el reloj por acá, digital. Ahí quedó el otro tiro. Y el otro quedó en el vidrio de atrás. Pues yo estaba, a mí se me quitó la borrachera en ese momento y después dije, ¿qué acabo de hacer? O sea, qué brutalidad la que yo acabo de hacer, por Dios, ¿cómo yo hago esto? De miedo al ejército, pues se saltó un retén, pero de inocencia. Al otro día me fui pues a poner como la denuncia, más que todo denuncia era como decir, yo me equivoqué. O sea, esto fue una culpa mía. Casi lo matan. Claro, no, eso fue una cosa horrible. Una cosa súper, no, pues para él, a él lo ha marcado, siempre lo cuenta, porque lo ha marcado horrible, porque él no lo hizo tampoco pues como de mala fe, sino que en ese momento uno no piensa y en vez de frenar aceleró y pues le pasó eso horrible. En la soledad de su habitación soñaba y soñaba, sin embargo jamás alcanzó a dimensionar hasta dónde lo llevaría su talento. Yo creo que en el sueño, ni en el sueño más ambicioso de mi vida me imaginé todo esto. Entonces es muy loco. Yo recuerdo que estaba en la casa de mis papás en Medellín, tirado en el piso, pues en la baldosa fría, así viendo los Grammy americanos cuando a veces los pasaban acá y yo veía eso absolutamente lejano, pues como pensar hoy, por ejemplo, en ir a Marte, como algo así. Nunca pensé que fuera a ser lo que ha sido. El Grammy Persona del Año en el 2019, que tuve el placer y el honor de estar a su lado en Las Vegas, fue muy bello. Fue una noche mágica, uno sentarse a ver que Juanes está alrededor de una mesa con toda su intimidad y todos le están cantando su música. Y pues está Robbie Draco, Alejandro Sanz, Juan Luis Guerra, Rosalía, Natalia Furcade. O sea, uno dice, bueno, una cosa muy bella. Creo que a cualquier artista recibir un premio es como lo más grande y gratificante por el trabajo que han hecho. Cuando aman y adoran lo que hacen y son apasionados, como él, que ha sido una persona disciplinada, que su pasión por la música desde que tiene, no sé, uso de razón, yo creo, porque yo sé que él toca guitarra y canta desde que tiene más o menos 8 años. Entonces llevarlo hoy a todo lo que ha logrado, para él es la satisfacción más grande. Él siempre dice, por ejemplo, que los premios son importantes porque de alguna manera reconocen algo de tu trabajo, pero como que la carrera de un artista no puede ser medida por los premios, porque entonces, o sea, si son los premios los que reconocen tu arte, o sea, como que el artista puede tomar un camino y desvirtuarse muy fácil tratando de buscar solo premios. Por ejemplo, conocer a Juan Luis Guerra, hacer música con él. Eso para mí ha sido muy grande, o sea, son cosas que yo digo, pues gracias a la música. Y esa relación, ya sabes, cuando tú haces clic con alguien y ellos hicieron clic desde el día número 1 y siempre que podemos estamos con ellos, hemos coincidido en muchos sitios. Haber conocido a Alejandro Sanz o a Miguel Bosé, haber conocido a Metallica y haber trabajado de alguna manera con ellos, me ha parecido algo que no sé, como que nunca me imaginé. Y lo más chévere de todo es cuando llegas a conocer a estos personajes y te das cuenta que son demasiado especiales y humanos. Eso para mí es maravilloso, porque también encontrar otros personajes que son demasiado desagradables. Es que Juanes ha estado en los escenarios, no sé, en el tributo a Santana, en el tributo a The Eagles, en el tributo a Frank Sinatra, en el tributo a John Lennon, en el tributo a Prince, el 3 veces Premio Nobel de Paz. O sea, por mencionar algunos. Recuerdo una vez que estaba tocando en Washington para hacer un homenaje a Eagles. Estaba cantando Hotel California y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, yo no puedo creer que yo estoy en este lugar. No lo puedo creer, o sea, estaba además el guitarrista Steve Vai, que para mí es uno de los más grandes que hay en el mundo, estaba el presidente Barack Obama, pero le estaba haciendo un homenaje a Eagles, y que para mí era como
cantando Hotel California en inglés. Y yo decía, ¿en qué momento yo llegué aquí? Por Dios, o sea, eso no... La verdad ha trascendido culturas, barreras, idiomas, porque creo que se ha mantenido muy honesto a sus raíces, de dónde viene. Es mucho lo que ha recorrido hasta hoy. Su corazón se conmueve al recordar en dónde comenzó su historia musical. Su primer concierto fue en el año 1988 en el Polideportivo de Envigado, un concierto netamente de metal, pues ahí a lo sumo tendrían 14, 15 años ellos y pues empezaban a vivir esa trasescena del rock and roll colombiano. Bueno, en ese momento yo había estado en un grupo que se llama Equimosis, pero en ese momento yo cantaba y tocaba ahí. Después de 12 años, en ese momento llegamos a una muerte natural como del grupo, pues como que los que estábamos ya no había más energía para salir a tocar y yo estaba muy frustrado, muy deprimido. En ese momento teníamos un contrato con Codiscos, pero yo sentía como que aquí no tenía más para dónde irme. Y pues también algunos rumbos que no encajaban en las vidas de unos o de otros. De pronto Juan estiraba y empujaba mucho por trabajar, y otros quizá querían seguir haciendo metal y querían irse por el otro lado. E inclusive cuando estábamos en la universidad, ahí fue que le surgió como irse solo para Los Ángeles y empezar como su camino nuevo. Pero yo creo que fue como, en la banda fue como el momento justo cuando dijeron es hora ya de que cada uno coja su camino. Se me dio la oportunidad de ir a Estados Unidos porque había una manager mexicana que se llama Marusa Reyes, me había pues como ayudado a conectarme con Gustavo Santaolalla, que era con quien yo soñaba trabajar. Entonces bueno, fue como un momento, una decisión, una transición como de 3 años en lo que yo decía, ok, me voy a ir. Vendo lo poco que tenía acá, me paro en la puerta del ascensor de mi mamá, donde vivíamos en el piso 13, en un edificio en el centro. Se cierra ese ascensor, mi mamá me da la bendición, cierra el ascensor y yo digo, chao, me fui. Ya regresamos. Y eso me costó una tristeza profunda porque terminé odiando lo que hacía. Entramos a la recta final en los apartes hasta ahora poco conocidos de la vida de Juan Esteban Aristizábal. El famoso Juanes, el gran artista, el vocero de las víctimas de la violencia, el hombre que no siente miedo de levantar su voz para clamar justicia. Colombia lo conoció como parte del grupo Equimosis, pero el mundo lo amó como solista. Convertirse en Juanes no fue fácil. Lo más duro fue despedirse de su mamá. Cuando llego a Los Ángeles, el día que yo llego, la persona que me iba a ayudar, su marido se había accidentado, casi a punto de morir. Entonces, obviamente no me podía ni siquiera ir a recoger. O sea, yo llegué ahí, entonces, afortunadamente tenía otra amiga que era periodista de Bogotá, que estaba ahí en Los Ángeles. La llamo, oye, estoy acá en el aeropuerto, qué pena molestarte, ¿me puedes recoger? Porque no... Bueno, ella me recoge y empieza mi vida en Los Ángeles. Y fue, creo que las 2 o 3 años, pues, de los más duros de mi vida, porque yo estaba solo, no tenía dinero, o sea, tenía como $3.000 o $4.000 en mi chaqueta, que los tenía literal en mi chaqueta. O sea, yo me metía la mano al bolsillito de acá adentro y tocaba el billete, o sea, como el grosor de los billetes y decía, bueno, todavía tengo, entonces está bien. Pero a medida que pasaban las semanas y los meses, eso se iba poniendo más pequeño. Y yo me iba desesperando. Llamaba a mi casa todos los domingos por cobrar, mamá, hola, ¿cómo están? Mi hijo, ¿qué ha pasado? No, todavía no, mamá, me toca esperar más. Y lo más loco de todo era que mi mamá me decía, mi hijo, tenga fe, quédese allá, sigue esperando que todo va a estar bien. Y me decía eso. Y eso me daba energía y yo me seguía, digamos, llenando de eso para seguir aguantando. Su mamá fue la que más ánimo le dio y le dijo, vaya a cumplir su sueño, váyase, así sea una locura, porque era una locura, váyase a cumplir su sueño, y así tal cual lo hizo. Él mismo lo cuenta en sus palabras, tantos años que tuvo que pasar fuera de su casa o viajando, no sé, 3 meses seguidos, volver a su casa por 2 días, ver a sus hijas y salir. Creo que el dejar de ver a su familia es uno de los sacrificios más grandes que él ha hecho. La misma que me recogió en el aeropuerto, Mónica, me decía, te puedes quedar en mi casa si quieres, pero tienes que salir a las 7:30 de la mañana porque llega la manager.
Entonces yo, pero ¿cómo así, Moni? Si puedes dormir acá, pues te tienes que ir a las 7:30 de la mañana. Y yo, ok, listo, vale. Y después a las 8, cuando ella se vaya, perdón, puedo volver a entrar. Entonces yo salía por la mañana, me quedaba todo el tiempo en la calle, me iba a las bibliotecas a estudiar inglés. Entonces entraba a una biblioteca, sacaba un libro de español e inglés, leía el verbo to be, estudiaba lo que podía memorizar, ponía un papelito para marcar esa hoja, volvía y la cerraba, la metía ahí y al otro día volvía y hacía lo mismo. Y el resto del tiempo estaba metido pues, donde estuviera viviendo, componiendo canciones. Y era tanto pues, como el desespero en algún momento determinado que así fueron las 5 de la mañana en Los Ángeles. O sea, te agradecía como ese gesto de llamarlo en esa época pues, por internet conmutado, que era la llamada de internet súper mal y todo, pero yo creo que la alegría de recibir y tener como una voz ahí cercana de amiga que lo estuviera apoyando. Pues hasta el día en que pasó. Un día me llama Marusa y me dice, estoy con Gustavo en la línea que quiere hablar contigo. Yo cojo el teléfono pues y yo me pongo a llorar. No delante de ellos, pero cuelgo y yo me pongo a llorar porque yo digo, Dios mío, no puedo creer lo que está pasando. O sea, a veces, la gran mayoría de las veces almorzaba arroz y tomaba agua de la canilla y hacía arroz para comer, o me compraba un sándwich de Subway que son así, los partía en dos. Entonces almorzaba con uno y en la noche me comía la otra mitad. Pues era una época muy loca, no hablaba inglés. Entonces cuando yo miro eso, yo digo, Dios mío, qué loco. ¿Cómo yo viví eso? Yo no sé cómo tuve la fortaleza para aguantarme pues, ese momento de soledad, de espera, pero finalmente todo cambió, ¿me entiendes? Conocí a Gustavo, firmé con Surco, que era un sello de Universal Music, y salió mi primer álbum con solista. O sea, es que uno hacer un disco solo por primera vez, estar solo por allá en Los Ángeles, grabar y ser el exitazo que tuvo, fíjate bien, yo creo que fue pues como un creer en que lo que estoy haciendo es lo que debo hacer, que voy por el camino que es. Su carrera tomó un giro cuando llega esa canción que lo lleva a la gloria. Pues yo diría que A Dios le pido fue la primera canción que me ayudó como a darle la vuelta al mundo y que me abrió la puerta como, ok, esto está comenzando. Creo que fue A Dios le pido. Si escuchas la letra de esa canción, es como que él pidiéndole tantas cosas a Dios, como que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido. Si oyes cada refrán que hay en esa canción, literal, sin música, la podrías leer como una oración espiritual y es algo hermoso. Entonces siento que esa canción tiene un trasfondo muy bonito espiritual para él. La camisa negra vino después y también fue como algo que me funcionó mucho. De hecho, la camisa negra cuando estaba en el álbum fue como el tercer lanzamiento del disco, o sea, no era la prioridad del álbum. Era como la tercera, cuando hacían los call-outs, que era como unas pruebas que le hacían a las canciones en Estados Unidos de la radio, salía siempre negativo. O sea, la camisa negra no era una canción que la gente no conectaba y terminó siendo la más popular, digamos, como de alguna manera en ese aspecto. Una que me sorprendió mucho, por ejemplo, que yo no pensaba que iba a ser así, es Por Ti. Es Por Ti es una canción que a la gente le encanta, en los conciertos, en las plataformas, y como que yo no me imaginaba que esa canción iba a ser lo que es. Él tiene un sonido único, auténtico. Entonces, en medio de tantos artistas, él hace una propuesta nueva cuando empezábamos a conocer a Juanes. Y él sigue proponiendo unos ritmos, un género que uno apenas lo escucha sabe que es de Juanes. A Juanes yo creo que le quedó duro defender su esencia, pero lo logró. O sea, es duro ser Juanes porque él tiene unos puntos de vista muy marcados y los defendió y finalmente eso es lo que es Juanes ahora. También llegó ese álbum que no lo llenó por completo, pero sin embargo lo lanzó al mercado. No supe en qué momento tenía que levantar la mano y decir, necesito un momento, necesito descansar. Y eso me costó una tristeza profunda porque terminé odiando lo que hacía, haciendo un álbum que no fue mi mejor álbum, Parce, en el año 2010. Y puede que hay unas canciones ahí que me gustan mucho, pero la producción no fue la mejor porque yo estaba en mi peor momento. Yo quería estar en la casa, quería estar con mis hijos, no podía. Cada vez era más compromiso y yo por dentro me estaba muriendo. Entonces creo que eso fue algo de lo que yo diría, se lo aconsejaría a alguien, no dejes que te llegue la vida a ese momento. Y de hecho así fue, pues Parce no fue el
más exitoso, aunque teniendo canciones súper chéveres, porque Parce tiene unas canciones muy chéveres, pero en su estado como anímico no estaba tan bien y se ve reflejado un poquito pues como en lo que hizo. Entonces él, yo creo que ese lo tiene como por allá, como esos discos que lo hice, pero no hablemos de ese disco más bien. Parce quedó atrás. Los éxitos volvieron, siguió recorriendo el mundo, lanzando canciones y con la paz de su alma a flor de piel, hoy regresa al mercado con Vida Cotidiana, el álbum más maduro de su carrera. Fue creado en pandemia, se inspiró en su esposa Karen Cecilia, en sus hijos, en la realidad del país y en otros temas cotidianos. Lo lindo de este disco es que tiene muchos momentos y él lo ha dicho muchas veces y ha pasado de los momentos difíciles a los momentos más alegres. La vida cotidiana, lo que es una relación, lo que es una pareja, el construir, ¿no? Es una producción que nos lleva a una época muy linda de la música de Juanes, a sus raíces, que nos lleva a recordar momentos chéveres de la vida de Juanes y chéveres en la vida nuestra. Cuenta una historia y esa historia tiene que ver con sus inicios, con su desarrollo, con esa cúspide importante, con regresar a los orígenes, con el disco después de pandemia que se llamó Origen, y luego regresar a la vida cotidiana, donde Juanes se quita los lentes, se baja del escenario, de las luces, de los aplausos internacionales y llega a contar historias de la vida cotidiana, donde se ve reflejado, muy reflejado el país, donde hay por supuesto una contundencia lírica contando los desaparecidos, las muertes, la politiquería, todo eso está ahí. Y empecé a componer las canciones todos los días en mi casa, todos los días. Yo recuerdo que entraba como a las 11 de la mañana y me metía a ese estudio hasta las 7, 8 de la noche, todos los días. A veces me metía la gran mayoría de los días sin ninguna idea antes previa, ¿no? Que me tiraba como ahí a improvisar, como a rayar, como a botar todo lo que tenía adentro. Y en ese proceso pues iba viviendo con mis hijos en la casa, iba viviendo con mi esposa, iba viendo lo que pasaba en mi país, iba viviendo la vida pues. Y todos esos sentimientos los iba escribiendo también por un lado. Él a través de ese disco le habla a Colombia, le habla a los jóvenes. Fue muy bonito ahora que estuvimos en el lanzamiento, quisimos hacer algo para conectar con nuevas audiencias jóvenes. Y fue muy bonito ver cómo él les sembró una semilla a los jóvenes de cómo está en sus manos este presente. Yo creo que está en el momento en el que ya tiene toda la libertad de hacer lo que quiera creativamente hablando, es decir, el hombre ya tuvo su etapa de darse a conocer como rockero, después su etapa de sacrificios cuando estuvo en Los Ángeles tratando de hacerse un nombre, ya pasó por los grandes éxitos mundiales, los que lo hicieron conocido en todo el mundo, y ahora pues ya después de estar haciendo álbumes en los que colaboraba con artistas jóvenes de su propia tierra, de Medellín, ya ahora está haciendo lo que quiere y está siendo mucho más libre en lo que dice, en lo que canta, en lo que toca. Gris es una canción más, diría yo, como indie rock, un poco más volviendo a esa raíz mía del rock. Y hablo de una situación concreta, de una discusión que tuve con Cecilia. Y sí, fue un momento difícil, verlo en una canción me llena de... No ni de nostalgia ni de tristeza porque son momentos vividos y al final del día eso hacen a la persona y eso hacen las relaciones, la vida. Es una canción que habla más de la reconciliación, de darnos una oportunidad, de volvernos a mirar a los ojos, de bailar juntos y de seguir adelante porque a pesar de todo somos personas que queremos estar juntos, no queremos separarnos el uno del otro. Cuando la termina y me dice que el que va a acompañarlo va a ser Juan Luis Guerra, casi me muero, o sea, porque él sabe lo que yo amo a Juan Luis, él sabe lo que yo escucho a Juan Luis, entonces el hecho de que estuvieran los dos en esa canción para mí fue el regalo más grande que me pudieron haber hecho, que me pudo haber hecho él. El momento en el que mi hija mayor deja de ser nuestra niña y se convierte en la mujer que busca su independencia y que quiere tener su espacio. Recordé mucho lo que le pasó a un primo hermano mío en el año 96, que fue secuestrado, pidieron rescate, lo mataron, o sea, todo mal. Que es una canción que habla sobre
las relaciones tóxicas, sobre lo difícil a veces y duro que es confiarle a una persona tu vida. Fue una experiencia muy chévere para mí, porque fue la primera vez que yo actúo en cualquier cosa y trabajo con mi papá, fue la primera vez. Entonces, al principio me dio mucho nervios y miedo un poquito. Y después de la primera toma, yo ya estaba como ya yendo con todo. Hoy salió ya mi disco, es muy feliz, vida cotidiana. Son 11 maravillosas canciones que Colombia conocerá a lo largo del año. Su energía también la ha invertido en hacer que su fundación Mi Sangre llegue cada vez a más y más corazones. Ya cumplió 16 años. Su gran interés es la paz de este país, es la reconciliación de este país. Eso es lo que lleva haciendo con la Fundación Mi Sangre todos estos años. Y sin duda en el trabajo de la Fundación nos ha inspirado para utilizar el arte y la lúdica como lenguajes pedagógicos en el desarrollo de habilidades socioemocionales de los niños, niñas y adolescentes del país. Empecé a encontrar la oportunidad de pensar que yo de pronto podía hacer algo más, que no fuera hacer discos y hacer música y hacer canciones, sino que podía de pronto tener un impacto de otra manera pues, con la gente que lo podría necesitar y esa es la Fundación Mi Sangre. La primera vez que nos sentamos a hablar de la posibilidad de trabajar juntos, me describió su vida o sus sueños como una mesa de 3 patas. Y dijo, la primera es la familia, la más importante, y lo veo constantemente. La segunda es la música y la tercera es su compromiso social, su deseo de transformar la realidad. Él, sin ningún interés, apoya a los jóvenes artistas, gente que está en la vulnerabilidad, con su fundación. También, entonces es una persona muy generosa. Es la visibilización de un conflicto. Juanes es un hombre muy talentoso, con un corazón gigante, quien un día fijó sus ojos en la ex reina de belleza, Karen Cecilia Martínez, y la vida le cambió. Te voy a contar una historia muy divertida. Bueno, yo estaba en Bogotá grabando un video para mi primer disco que se llamaba Podemos Hacernos Daño. A mí me habían citado a las 5 de la mañana y antes de que yo llegara ahí habían hecho otras tomas con varias chicas y varias personas que estaban como simulando pues como una discoteca por la noche, entonces habían muchas personas. Y Karen era una de las modelos, pero era una de las modelos extras por allá, pues que Karen la parquearon en hacer el modelo como 4 horas ahí esperando que Juan llegara al video. Karen ni sabía quién era, pues por allá averiguó quién era y me dio como que lo vio y dijo, está como chévere. Y yo era como con mi banda, pues los que estábamos tocando en la discoteca. Yo llego a las 5 de la mañana, me monto en el escenario, todos ellos estaban súper cansados porque obviamente llevaban ahí toda la noche grabando. Yo me monto en el escenario, estamos ahí y de repente, sin mirar a nadie, yo estaba acá con la guitarra puesta, de repente digo, mierda, se me olvidó echarme desodorante. Y yo hago este gesto así. Cuando miro al frente, veo a Karen muerta de la risa. Y yo me puse rojo, pucha, porque me dio mucha pena, ¿cierto? Pero yo no pensé que me estaba viendo ni ella ni nadie. Yo estaba como en mi mundo ahí como, marica, se me olvidó echarme desodorante. Y así fue que nos conectamos. Así fue que nos conectamos. Después, como al otro día o a los 2 días, creo, fuimos a comer y yo creo que ahí fue como una cosa como para siempre, pues, un amor que hasta el día de hoy. Ese hombre tan divino, esa gran calidad humana y además un gran profesional. ¿Y quién no querría estar con Juan, un ser humano tan estupendo, tan maravilloso? Y ella, que es una mujer muy linda, con unos valores maravillosos. Bueno, una familia tan linda la que han formado, así que siempre he dado mis votos por esa relación y me alegra que estén muy bien. Juntos tienen 3 hijos maravillosos y viven entre Miami y Medellín. Él me ha enseñado la mayoría de las cosas que yo he aprendido y todos los valores de mi vida. Primero que todo, la disciplina. Mi papá es como mi ídolo entre muchas cosas, pero yo creo que más la disciplina, porque él con eso es así. O sea, no solo con su trabajo, pero con su salud, con su entrenamiento, con todo. Se despierta súper temprano a entrenar y si falta un día, se siente mal y tiene que hacer todo perfecto. Es un papá
súper lindo, súper papá, enamorado de sus hijos, enamorado de su cotidianidad, y eso es lo que lo hace un mejor artista. Aterrizar a Juan en valores, esencialmente está la familia. Digamos, esa es como la primera. Y la tiene, eso también es el ADN antioqueño, pero él la tiene muy fortalecida y para él es una prioridad en su vida. Así fue el paso de Juanes por Se dice de mí. El tiempo no fue suficiente para mostrar su grandeza y mucho menos revelar cómo es su vida cotidiana. Es un artista que tiene mucho por contar y mucho para aprenderle. Pues hemos vivido muchas cosas juntos, los hijos, yo he visto crecer sus hijos, él ha visto crecer mis hijos. Y nada, yo creo que admiración por todo lo que hace por el país y todo lo que transmite. Que siga compartiendo su alma a través de la música y moviendo corazones a través de todo lo que hace. Creo que en la medida en que más genuino es, más impacto genera y más feliz es. Es poquitas las palabras que siento pues como por ser la persona que eres y no solamente como artista, sino como Juan Esteban Aristizábal, la persona, el amigo, el miembro de familia. Que ha sido un honor seguir su carrera, que finalmente lo vi desde que estaba en Equimosis, me conmovía desde esas épocas cuando yo estaba en la universidad y ya después cuando él lo vi crecer. Juanes, eres grande, eres humilde, eres un gran artista. Eres cotidiano y esa es tu magia. Lo respeto, lo admiro, lo quiero y que lo mejor está por venir. Gratitud infinita por permitirme ser parte de tu historia de vida. Te admiro, lo sabes. Te agradezco todo lo que le has dado a este país. Que yo quiero que él sepa que de verdad es querido y que le agradecemos todo el trabajo que él ha hecho. Juancho, hermano, qué orgullo, qué alegría, qué honor ser tu compañero, trabajar a tu lado, hermano. Infinitas gracias por todas las enseñanzas, los aprendizajes, por confiar, hermano. De verdad que no tengo palabras, es un gusto trabajar a tu lado, hermano, y aquí vamos por muchos sueños más. Hola Juan Esteban, ¿cómo estás, papá? Estoy muy orgulloso de ti. Gracias por enseñarme todo lo que me has enseñado en la vida y gracias por darme todas estas oportunidades. Te amo. Y siempre hay esperanza, siempre cuando hay amor, hay respeto y hay cariño por lo que hay, yo creo que se puede. Que soñar es el primer paso que hay que dar, porque si uno no sueña, no puede dibujar nada aquí. Hay que dibujarlo primero y después que lo dibujas, pues empezás a imaginarte, ok, vale, ahora, ¿qué tengo que hacer para que esto sea real? ¿Qué tengo que hacer? Y uno empieza como a trabajar en eso para poder hacerlo realidad. Pues si tú no te lo imaginas, no hay nada que vaya a pasar. Amo a Colombia con el alma porque aquí nací, todo lo que soy, lo que seré, se lo debo a este país. Pues todo lo bueno y lo malo que yo tengo viene de aquí. En las calles de Medellín las caminé, he crecido, he aprendido, he sufrido, he amado, he llorado. No importa en qué lugar del mundo estoy, mi corazón siempre está en Colombia, siempre.